que vaya usted en esta noche al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas. Ahí en el capítulo 11, en el verso 1. Lucas 11, verso 1. Dice: aconteció que estando él orando en un lugar, como acabó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Verso 2. Y les dijo: cuando orareis, decid: Padre nuestro que está en los cielos, sea tu nombre santificado, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del malo. Amén. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu infinita misericordia, por tu cuidado diligente, porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Ok, recuerda que hemos estado estudiando los principios para desarrollar un ministerio de oración, ¿sí? Entonces, la última ocasión, pues, hablamos, ¿verdad?, de una determinación inquebrantable para orar, ¿verdad, hermano?, diariamente. Y eso es importante. Hay personas que pues no pueden tener esa búsqueda, esa entrada a la oración. ¿Por qué? Porque pues bueno, tienen diferentes situaciones en su vida, en su corazón, pero nosotros hablábamos, ¿verdad?, que es importante la vida de oración y estar constantes en ello, ¿no? Primera de Tesalonicenses 5, verso 17 dice: orad siempre, orad sin cesar. Entonces es importante que nosotros tengamos esa búsqueda continua, esa búsqueda determinada, ¿verdad?, de orar siempre. Recuerde también lo que dice Lucas 18, verso 1, y declara la Escritura: también les propuse una parábola de orar y no, de orar, dice, de orar y no desmayar, ¿no, hermano? Entonces, de orar siempre y no desmayar. Entonces, es importante que nosotros tengamos una determinación de orar, ¿sí? Y que podamos ser constantes en la oración. Romanos 12, verso 12, ¿sí?, habla, ¿verdad?, que nosotros debemos de estar en esa búsqueda, ¿sí? Romanos 12, verso 12, dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. O sea, nosotros tenemos un llamado de orar siempre. Hermano, usted se puede sentir abatido, confundido, perturbado, pero usted tiene que estar orando constantemente. Usted debe de tener una vida de oración y debe de tener una determinación para poder buscar de Dios, ¿sí, mis hermanos? Entonces, sin la oración nosotros no podemos ir más allá. Usted puede estar escuchando alabanza ahí en su iPad, ahí en su celular, ¿verdad?, en su dispositivo. Usted puede estar viendo predicaciones, pero eso es superficial a su responsabilidad de orar con Dios. Ahora, el entrar a la vida de oración lleva una transformación, lleva un cambio, lleva una renovación. Cuando nosotros entramos con Dios, a la presencia de Dios, nosotros no podemos ser los mismos. Romanos 12, verso 2 dice: no se amolden al mundo actual, antes renuévanse en sus pensamientos, entonces entenderán la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. Entonces, cuando usted está renovado en sus pensamientos, usted está en la presencia de Dios, usted no puede continuar con el mismo carácter, usted no puede continuar con la misma actitud humana de una naturaleza caída. Nosotros no podemos seguir con una reacción humana, carnal, salvo que estemos atados o que haya ligaduras en nuestra vida. Y entonces nosotros necesitamos ser libres y tenemos que acudir al ministerio de liberación para que se nos ministre y sean rotas las cadenas, sean rotas los lazos de impiedad. Hay muchos, ¿no? O sea, que dicen: es que yo oro pero no puedo dejar esto, o yo oro pero pues no puedo dejar de vivir de esta manera, o yo oro pero entonces no está orando, o está atado.
¿sí? Y entonces esas ataduras deben de romperse. Y le voy a decir una cosa, cuando usted ora, realmente, y usted está en la presencia de Dios, ¿sí? Porque hay quienes nada más tienen tiempo. Ya recuerde que si usted tiene resentimiento, falta de perdón, contienda, ira, celos, si usted está en el alma, si usted está en una situación, no está entrando a la presencia de Dios, ¿sí? Y usted tiene ahí la base, ¿no? Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Y ese es el problema de muchos, ¿sí? Si vosotros maridos semejantemente, dice, ¿qué dice ahí? Hablad con ellas, según, ¿qué dice ahí? Ciencia, dando, ¿qué? Honor a la mujer como a vaso más frágil y como a herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Ahora, usted puede decir, es que yo no soy casado, yo soy libre. No, mentira, porque aquí está hablando de una actitud del corazón, porque aquí está hablando de una posición en tu ser. Y cuando tú estás mal con algo, cuando tú no tienes una buena relación con el hermano, cuando tú no tienes una buena relación con el liderazgo, cuando tú no tienes, hermano, sí, el temor de Dios en tu vida, no puedes entrar a la oración hasta que no te arrepientas, hasta que no dejes de hacer lo incorrecto. Porque ¿qué es lo que hace separación entre Dios y el hombre? El pecado. Entonces, cuando nosotros estamos en una situación mal en nuestro corazón, es mentira que estamos orando. Nosotros necesitamos arrepentirnos, y arrepentimiento en el vocablo griego es cortar la cinta o borrar la cinta. Es decir, ya no está ¿qué? El resentimiento, ya no está ¿qué? La contienda, ya no está ¿qué? La amargura, ya no está ¿qué, hermano? La fricción. Yo soy renovado, ¿se da cuenta? Entonces, cuando yo estoy en esa vida de oración, mis pensamientos son transformados, son cambiados, son mudados. ¿Por qué? Porque Dios me está llevando a vivir una vida en su presencia. Dios me está llevando a vivir una vida como hijo de Dios, ¿sí? Porque yo he nacido de nuevo, porque yo estoy ahora con Cristo. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. Es el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 6. A ver, póngamelo, a ver si es. Sí, entonces es importante, mis hermanos, que nosotros tengamos esta realidad en nuestra vida como cristianos, porque, ¿sí? Perdón, es en el verso 3. Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver ¿el qué? ¿No puede qué? Ver. O sea, no entiende el reino, no vive el reino, no ve el reino de Dios, vive todavía en una vida raciocinio humana, ¿sí? Ahora fíjese bien, ¿sí? Después le dice el verso 5, respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu, ¿de qué? De la palabra y del Espíritu, no puede entrar ¿en qué? En el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, ¿qué dice? Es carne es, y entonces reacciona como ¿qué? Como carnal, ¿sí? Contencioso, ¿sí? Peleón como león. O sea, es humano. ¿Cuáles son las características de la carne? Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podéis, ni aún todavía, oye, ni aún ya me lo quitó. Podéis ahora sí, cámbiale. Porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, ¿y qué? Y divisiones, ¿sí? Y la división es una situación. La división marca la naturaleza diabólica, porque ¿en dónde se originó la rebelión o esas divisiones? ¿En dónde? ¿Y fueron propiciadas por quién? Y hay muchos que ahora sirven en esa posición del corazón. Pues yo voy a hacer las cosas, pero no estoy de acuerdo. Entonces están trabajando y están funcionando en una situación diabólica, en una naturaleza diabólica. Entonces por eso es que nosotros debemos de entender, el que no nace
de nuevo no puede ver el reino de Dios, no entiende, está velado en cuanto a las cosas del reino, porque no ha nacido de nuevo. Entonces, cuando yo nazco de nuevo, hay frutos. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, eso es importante. ¿Sale? ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, número 2, cuando yo deseo desarrollar un ministerio de oración, cuando yo deseo vivir una vida con Dios, ¿sí? Yo necesito tener un programa de oración. ¿Qué es lo que voy a orar? ¿No? ¿O cómo voy a orar? ¿O qué es lo que tengo que orar? Quiero que vaya a Romanos 15, verso 30. Romanos 15, verso 30. ¿Qué dice ahí? Ruegos. ¿Sí dice así? ¿Qué? Empero, hermanos, por el Señor nuestro Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis con oración por mí. ¿A qué? Ok, ¿qué tengo que orar entonces? Repita conmigo, por el ministerio. ¿Sí? Por el ministerio. Algo que yo tengo que orar es por el ministerio, por el manto, por los mantos que están, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Y a lo mejor usted ni ora por ello, ¿no? Si hay cuando me acuerde, caramba, de veras que hay un pastor por ahí, ¿no? Entonces, eso es un detalle, ¿no? O sea, ahí Pablo dice, y era Pablo, pero Pablo sabía que él tenía su vida con Dios, pero pedía a la iglesia que oraran por él, ¿sí? Entonces, eso es importante que nosotros lo entendamos, ¿no? Entonces, es algo que usted debe de saber. Colosenses 4, verso 12, por favor. ¿Ya llegó? Os saluda Epafras, el cual es, ¿qué dice ahí? De vosotros. ¿Siervo de quién? Siempre solicito por vosotros en oración. ¿Para que qué? Para que estéis firmes, perfectos y cumplidos en todo lo que a Dios quiere. Entonces, ¿qué voy a orar? Que la iglesia esté, ¿qué? Firme. ¿Cómo? Perfecta. ¿Cómo? Cumplida. ¿En qué? En todo lo que a Dios, ¿qué? Quiere. ¿Sí, mis hermanos? O sea, a veces nosotros decimos, pues vamos a orar por el hermano. Señor, ayuda al hermano. No, Padre, afirma al hermano, Dios. Que tus palabras sean su fundamento, que esté cimentado en tus palabras, ¿no? ¿Qué más vamos a orar? Que esté, ¿qué? Perfecto. Padre, llévalo a la perfección, a la madurez. Señor, llévalo a dejar esa naturaleza humana, ese espíritu de contienda que tiene. Señor, se ha derribado de su vida. Hazle ver tus palabras, ¿no? ¿Sí? Porque a veces nada más oramos, dale zapatos, dale salud, dale esto, dale, está bien, te pida todo lo que tiene que dar, pero primero haga lo que la palabra de Dios pide que usted haga, ¿no? ¿Sí o no? Y después, ¿qué dice ahí? Cumplidos, o sea, completos. ¿Sí, hermano? Completos. ¿Qué dice? En todo lo que Dios quiere. Es decir, que Él pueda llevar una vida de ¿qué? De obediencia, de santidad, de entrega, de pasión, de devoción, de fervor, ¿no? Que cuando venga la oración, no porque vea uno diga, chispa, se me fue mi porra, sino todo lo contrario, vamos a echarle, que el reino de Dios se establezca, ¿no? Y eso es importante que nosotros lo veamos. Híjole, es que no llegó mi comadre, ¿qué va a ser de mi vida? No. Entonces nosotros vamos a orar, vamos a clamar. ¿Por qué? Porque no venimos a ver al comadre ni al compadre. ¿Venimos a qué? A buscar a Dios. A buscar. Y lo más importante es la presencia de Dios. Si llega la comadre o no llega la comadre, ore usted por él. Pero lo importante es que la presencia de Dios descienda. Eso es lo vital, eso es lo importante. Amén, mis hermanos. Entonces, eso es importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a entender esa realidad, pues entonces nuestra vida va más allá, ¿no? Retomando un poquito lo que dice Romanos 15, verso 30. ¿Sí? ¿Recuerda qué dice? Pablo pide que ¿qué? Que oren por él. Pablo era soltero y de familia numerosa. ¿Cómo dice eso, hermano? Bueno, es que él tenía muchos hijos espirituales y había plantado diferentes iglesias, ¿no? Entonces siempre hay que orar
por los planes, por los proyectos, por la visión, por los propósitos. Ahí hay una visión, ¿sí? Y es formar un corazón conforme al de Dios en cada vida. Entonces, ¿qué tengo que orar? Porque Dios esté haciendo esa obra. Y principalmente que esté en ¿quién? En el ministerio. Alguien que pertenece al ministerio debe de tener esa actitud. Si no la tiene, eso no es el Judas, porque va a entregarlo. Si no está en la visión, no está embarazado de los planes, de los propósitos, tiene nada más ambición. ¿Ambición de qué? De ser visto, de ser aplaudido, de ser reconocido, ¿no? Pero no tiene el deseo de servir a Dios. Entonces, por eso es importante orar por la visión. ¿Orar por qué? Por el propósito. ¿Cuál es el propósito? Exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo sobre todo. A Él sea la gloria, el honor y la alabanza, no es su nombre. ¿Cuál es el propósito? Destruir las obras de las tinieblas. Derribar toda fortaleza. Derribar todo aquello que no ha hablado Dios para las vidas. ¿Cuál es el propósito? Hacer discípulos. ¿Discípulos de quién? De Cristo. ¿Sí? Enseñándoles que guarden todas, ¿qué? ¿Cuáles son esas cosas? Pues ni sé, pero ahí dice que todas esas cosas, ¿no? Pero dice todas esas cosas. Dice, y predicar el evangelio ¿a qué? Ir a las naciones, ir al mundo, plantar iglesias. Cierto es que Cristo ya viene, pero aunque venga la persecución y se levanten cosas contra la iglesia, usted no puede dejar de predicar y de testificar a Cristo. Yo entiendo, mire, ahí en China, por ahí de los años 80, cuando vino la persecución, ¿sabe dónde se reunían? Los cristianos, ¿sabe dónde se reunían? En las casas. En las casas. ¿Y dónde nos vamos a reunir? En las casas. Hay una serie por ahí infantil de muchos años, muchos, más de 20 años atrás, que se llama Los Guardahistorias, ¿sí? Y eso habla cuando estaba la persecución de Roma y no querían a los cristianos, y entonces ellos se metían en sótanos, se metían en las cavernas y también en las casas. Y entonces es interesante, ¿no? Usted ahora le pone Bob Esponja a su niño y no conocen esas series, ¿verdad? Pero el detalle es que es importante, ¿no? Que nosotros entendamos y conozcamos todo lo que Dios quiere. Gloria a Cristo. ¿Amén? ¿Sí? Entonces vamos rápidamente ahí a Lucas 11. ¿Qué debemos de orar? ¿De dónde surgió? ¿Cómo surgió? ¿Por qué surgió? ¿Ya está ahí? ¿Ya llegó? ¿Ya casi llega? Ok. Y aconteció que estando él orando en un lugar, como acabó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Verso 2. Y les dijo: cuando oraréis, decid, Padre nuestro, que estás en los cielos. Nosotros tenemos un modelo de oración. Nosotros tenemos un bosquejo de oración. Y este bosquejo va principalmente dirigido ¿a quién? Al Padre. Hoy usted va a conciertos y le dicen: Espíritu Santo, muévete. Así dicen. Y es importante, usted cuando ve a los apóstoles orar en la iglesia primitiva, no le dicen al Espíritu Santo, dicen: Padre, concede, ¿no? Concede que tus siervos prediquen la palabra con denuedo, mientras tú haces ¿qué? Prodigios y señales, y extiendes tu mano para que se hagan sanidades, ¿no? ¿Sí o no? Ay, yo a veces pienso que no lee la Biblia, pero yo creo que sí la lee, ¿verdad? Ok. Eso lo oraron en la iglesia primitiva. Y después de que ellos oraron, entonces dijeron: porque ha parecido bien al Espíritu y a nosotros no imponeros ninguna carga. Pero ellos oraban al Padre. ¿Sí? Hace unos años, aproximadamente unos 20 años atrás, entró un movimiento sectario
que se conoció como la oración fuerte, ¿a quién? Al Espíritu Santo, ¿sí? Y ese era un grupo totalmente sectario, ¿sí? Incluso hoy ese grupo se conoce como los de Pare de Sufrir, y manejan los colores negros y rojos, que son los colores ¿de qué? De la huelga, hermano, diga, que se ocupan mucho en la hechicería, ¿sale? Entonces ellos lo sacaron, el país lo sacó, ¿sí? Lo sacaron de aquí y regresaron con ese nombre, Pare de Sufrir. Y hay algunos hermanos que les dicen el ministerio de Pare de Pedir. Ahí es donde les surgió el echar agua. Ya les echan su agua bendita, que Dios los perdone. Ahí es donde les venden la cruz, le venden el aceite, le venden la rosa, le venden el enjuague, le venden el champú. Bueno, estoy exagerando, ¿sí? Si no le venden el champú. Si no, usted va a decir, ahorita mismo corro por uno, ¿no? Gloria a Cristo. No. O sea, ahí le venden todo, ¿sí? Ahí le venden todo. Ahí incluso le dicen, ponga el vaso de agua debajo de su cama y gloria a Cristo, ¿verdad? Ponga el vaso y tómeselo, y eso le va a hacer. ¿Eso quién lo hace? Los brujos, la bruja Escaldulfa, ¿no? Entonces hay muchas cosas que ahí hacen y que la gente está velada, está vetada, ¿no? ¿Hacen eso o no lo hacen? ¿Sí? Entonces hay muchas cosas que hacen, ¿no? Y usted dice, ay, es que Dios lo respalda porque está lleno ese lugar. Eso no impide de que sea un grupo sectario, ¿sí? Pero hay milagros, sí, y hay liberaciones, sí, pero es un grupo sectario. Hace tiempo, ay Señor, me invitó un hermano de ahí, de las vírgenes, a una reunión. Y estaban unas mujeres, estaban danzando, les estaban echando agua al piso y oraban por ellos, se caían, se revolcaban. Yo dije, esto es del diablo, esto no es bíblico. Y esa iglesia al poco tiempo se destruyó. Pero eso sí, había mujeres empoderadas, gloria a Dios, ¿no? Y había muchas que decían que Dios les hablaba, ¿no? Yo dije, ¿eso les habla? Que echen agua. Y no las quitaba de su error, ensimismadas en su que Dios les habló. Dios no puede ir en contra de lo que ya está escrito. Métaselo bien en la cabeza. Las profecías son confirmadas con lo ya escrito. No hay nada que no esté escrito. Ese es un testimonio del Espíritu. Ay, Señor, gloria a Cristo. Efesios 3, verso 20. ¿Ya llegó? Dios, se me acabó el tiempo, hermanos. Dice la Escritura, y aquel que es poderoso, ¿para qué? Para hacer todas las cosas, ¿muchas qué? Muchos ama más abundante de lo que pedimos o qué, o entendemos, por la potencia que obra en qué, en nosotros. Es una oración dirigida ¿a quién? Al Padre. ¿A quién oraba Cristo? ¿Al Espíritu Santo? Entonces, ¿por qué cuando llegan al concierto dicen, Espíritu Santo, toca las vidas? Padre, en el nombre de Jesús, haz que tu Espíritu ministre las vidas. ¿No sería lo correcto o no? Vaya usted a Primera de Pedro capítulo 2, verso 22 y 23. El cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca. Fíjese bien, quien cuando le maldecían, ¿qué dice? No decía, me la vas a pagar, chiquitito. No, ¿va? No decía así. Dice, ¿qué dice ahí? No retornaba, ¿qué? Maldición. Y después dice, ¿qué? Cuando padecía, ¿qué decía? Me la vas a pagar, me voy a vengar. No decía así, ¿verdad? ¿Qué decía ahí? Sino que remitía la causa ¿a quién? Al que juzga. ¿A quién? ¿Sí o no?
¿Sí o no? Ahora, hay quienes dicen, yo escuché la voz del Padre. Si en la Biblia nadie ha hablado con el Padre, entonces, ¿con quién hablaron? Pues con Jesús. Era el ángel de Jehová, era Cristo, nadie ha escuchado al Padre. Sáquense el error sectario, tradicional, religioso, evangélico, porque la Biblia habla cosas específicas. Entonces, mi vida cristiana tiene que entender la voz de Dios, porque eso es importante que nosotros lo entendamos. En la Escritura nadie ha hablado con el Padre. Entonces en el Antiguo Testamento se habló con Cristo. Por eso dijo, yo soy. ¿Qué dijo? Yo soy. Éxodo 3, verso 14. Ya se me fue el tiempo, mire, y no entré al tema. Y todo por su culpa, no es cierto. Y respondió Dios a Moisés, ¿yo soy qué? El que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado. ¿En dónde dijo que era el Padre? ¿De dónde usted sacó que era el Padre? De eso que escucha usted a veces en la tele o en el radio. Tiene que leer la Biblia, cabezón. Fíjese bien, porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. ¿Sí dijo así o no dijo así? Yo soy, ¿qué más? La vid verdadera. ¿Sí o no? Y entonces en el Evangelio de Juan existen 7 yo sois. Y de esos 7 yo sois tenemos una enseñanza fundamental para nuestra vida cristiana. Diga, pues nunca los he escuchado. Pues es importante que nosotros lo entendamos, porque Jesucristo se reveló como el yo soy. ¿O no está escrito, hermanos, que dice que cuando le vinieron a buscar, dijeron, buscamos a Jesús el Nazareno, y él le dijo, yo soy, y todos cayeron a tierra? Y ese yo soy de ahí, cuando lo fueron a perseguir, está en mayúsculas. Por eso es que nosotros debemos de entender y dejar las cosas que no son correctas delante de Dios. Mientras nosotros no tengamos un corazón dispuesto a aprender la palabra, vamos a seguir arrastrando la tradición y la religiosidad. Por eso dice, si no renuevas tus pensamientos, no vas a poder entender la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. Si tú no entiendes lo que la Escritura dice, entonces vamos a ir de error en error, porque tú no quieres dejar la tradición, tienes comezón de oír, y en el oír te pierdes por la religiosidad. Pero si te sentaras a leer la Biblia, sería totalmente ¿qué? Distinto. Usted resplandecería, su rostro sería distinto, sin cremas y sin estiramientos. ¿Por qué? Porque usted viviría en Cristo, ¿no? Es importante que nosotros entendamos. La Biblia habla cosas verdaderas. La Biblia no habla cosas, hermano, que son fábulas. La Biblia siempre habla lo correcto. Juan 16. Ya acabamos. Pase, por favor, a ayudarme. Juan 16. Se me fue el tiempo, tortas y retortas. Verso 23, 24, 25 y 26. Y aquel día no me preguntaréis nada. ¿Qué dice ahí? Aquel día no me preguntarás ¿qué? Nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidieras ¿a quién? Al Padre en mi nombre, ¿qué dice ahí? Os lo dará. Y luego dice, hasta ahora, ¿qué dice? Nada habéis pedido en mi nombre, pedid y ¿qué? Y recibiréis para que ¿qué? Para que vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido. Verso 25. Estas cosas os he hablado en proverbios. La hora viene cuando ya no os hablaré, ¿qué dice ahí?
Por Proverbios. Pero claramente les anunciaré del Padre. ¿Dice sí o no? ¿Les anunciaré de quién? Del Padre. ¿A quién escuchan? ¿A quién escuchan? A Jesús, ¿no? Él es el que va a anunciarles de quién, del Padre. Aquel día pediréis, ¿qué dice? En mi nombre. Y no os digo que yo rogaré a mi Padre por vosotros. ¿Sí dice así o no? La palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada ¿de qué? De 2 filos. Usted ya debe de leer, ya debe de haber llevado o ya lleva 100 capítulos leídos. ¿Cuántos? 100 capítulos leídos, porque ya se va a acabar enero, ¿no? Y 3 por 3, 9, y 3, 93. Entonces se lo voy a dejar en 93 para que vea que no me quiero aborazar. ¿Cuántos capítulos debe de leer? 93. O sea que ya acabó Mateo, ya acabó Marcos, ya acabó Lucas, ya acabó Juan, y ya va usted como en el capítulo 5 del libro de Hechos, ¿no? ¿Sí o no? Porque si usted todavía sigue en Mateo, que Dios lo perdone. O usted ya acabó Génesis y acabó Éxodo. Gloria a Cristo, ¿a poco no? ¿Ya ve qué rápido se va la lectura de la Biblia? ¿Sí o no? ¿Sí ya acabó eso? ¿Sí o no? Pues hay que echarle ganas, hermanos. Deje de ver Bob Esponja. Deje de estar chateando. Hay que leer la Biblia, ¿no? Sí se puede. ¿O no? Pues más les vale. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Levante sus manos y dígale: Padre, te adoro. Eterno Dios, nada es imposible para ti. Eres invencible, como tú no hay nadie. Mi Dios incomparable, eres fuerte, oh Dios, fiel y poderoso, Salvador, siempre victorioso, como tú no hay nadie. Mi Dios incomparable, eterno Dios, nada es imposible para ti. Eres invencible, como tú no hay nadie. Mi Dios incomparable, eres fuerte, oh Dios, fiel y poderoso, Salvador, siempre victorioso, como tú no hay nadie. Mi Dios incomparable. Levante sus manos. Padre, gracias. Señor, trae ese despertar a nuestras vidas. Trae esa libertad a nuestras vidas y esa hambre para buscarte de todo nuestro corazón y de toda nuestra alma. Señor, permite en nosotros que podamos discernir de la voz del hombre, de la voz del diablo y de la voz de Dios. Y que podamos tener el entendimiento y la comprensión correcta de tus palabras, de tus dichos, de tus preceptos, de tus mandamientos, de tus leyes. Haz tu voluntad en tu hogar, Padre, en esta casa, en cada uno de tus hijos, desde el niño de brazos hasta el adulto mayor. Quita vendas, circuncida los oídos y pon un corazón receptor, un corazón dispuesto, un corazón que produzca al 30, al 60 y al 90, al 100%, Dios. Que tú seas llevando a cabo tu perfecta voluntad en tu pueblo, en tus hijos. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias.
porque fuera de ti no hay nadie, ni habrá. Aquí está tu iglesia, aquí está tu pueblo, cada hogar, cada familia aquí representadas. Toca sus vidas, toca sus corazones y enciende un fuego, Dios. Despierta esa hambre por ti, despierta esa hambre por buscar de tu palabra, Dios, y da a luz tus planes, Señor. Tú conoces sus corazones, tú conoces sus vidas, tú conoces, Señor, su acostar y levantar, su entrar y su salir. Padre, trae esa guía de tu Espíritu Santo para que ellos puedan ser vivificados conforme a tus dichos, puedan ir hacia adelante, Padre Celestial, y ser cimentados en tu palabra. Que ellos puedan ser, Padre Celestial, cumplidos, que ellos puedan ser perfectos, Padre, que ellos puedan llevar a cabo esa edificación en ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo bendigo cada hogar, cada familia, y te doy gracias, Señor Dios, por lo que tú obras en sus hogares. Se enciendan esas casas como luminarias, se enciendan esos lugares donde habitan tus hijos, Padre Celestial, para que puedan alumbrar los ojos de aquellos que están en oscuridad y en tinieblas, y puedan hacer, Padre Celestial, alcanzadas las almas que tú tienes preparadas para este tiempo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Eterno Dios, nada es imposible para ti. Eres invencible, como tú no hay nadie. Mi Dios sin comparación.